Hola amigos, hoy vamos a hacer Stollen. Stollen es un pan dulce alemán, es originario de la ciudad de Dresden, en Alemania, es de más o menos del año 1300, es muy rico, muy especiado, cae bien para esta época del año que está llegando Navidad. Espero que les guste el video, si les gusta déjenme un like, compartan el canal y bueno, a ver el video y traten de hacerlo. Chao. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el Stollen son levadura fresca 40 gramos o levadura seca 20 gramos, leche tibia 180 centímetros cúbicos, harina 650 gramos, manteca pomada 250 gramos, 2 huevos, extracto de malta o miel 15 gramos, azúcar 120 gramos, sal fina 10 gramos y medio kilo de frutas secas, principalmente almendras. Yo ahí tengo 250 gramos de almendras, otros 250 gramos o 200 gramos de pasas de uva que están remojadas en rum y cáscaras de limón o de naranja caramelizadas. Y después para aromatizar vamos a usar canela, cardamomo y nuez moscada. Ahora lo que vamos a hacer es activar la levadura. Acá tengo los 20 gramos de levadura seca. Le vamos a poner 100 gramos de harina. El resto ya está ahí para mezclar después, y ahora le agregamos un poco de la leche tibia y vamos a revolverlo y lo vamos a dejar reposando hasta que se active la levadura. Bueno, ven ahí cómo reaccionó la levadura, entonces ahora ya está lista para poder usar. En la batidora vamos a colocar los 2 huevos, el azúcar y una cucharada de miel, más o menos 15 gramos de miel. Ahora lo que vamos a hacer es a la harina le vamos a agregar la sal, le vamos a agregar una cucharada de té de cardamomo, otra cucharadita de té de nuez moscada y una cucharada de canela. Esta es una cucharada de sopa. Agregamos la mitad primero, ahí que se empezó a integrar. Le agregamos lo que falta, lo que quedaba de la leche y la premasa. Y seguimos batiendo hasta que se integre bien. En este punto lo que vamos a hacer ahora es agregarle la manteca. Bueno, ahora lo que hacemos es sacamos la masa de la batidora y la vamos a integrar un poco más a mano. Es una masa bastante pegajosa por la cantidad de manteca que tiene. La voy a volver a poner en el mismo bol donde estaba y la vamos a dejar descansar tapada a temperatura ambiente hasta que duplique el tamaño. Bueno, ya duplicó el tamaño, estuvo más o menos 1 hora y media levando, todo depende de la temperatura ambiente. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de harina acá para estirarlo y ponerle las frutas adentro. Si no lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer en la batidora también.
estiramos del medio para los costados. Y esto es más o menos como cuando hacemos el pan dulce. Ahora le ponemos las frutas. Todas, no importa, después que salgan para afuera. Acuérdense las pasas de uva, si tiene mucho rum que no absorbió, se lo sacan antes. Ponemos las almendras. Y las cascaritas de naranja. Y ahora lo vamos a ir incorporando en la masa. Bueno, y ahora le seguimos dando así, lo vamos integrando todo, algunas se van a caer, van a salir, no importa. Lo importante es que la masa esté integrada bien con todas las frutas. Y ahora esta masa la vamos a cortar en 2 pedazos. Tratamos de armar como un rectángulo. Y esto lo vamos a doblar así por la mitad. Y en este otro pedazo le vamos a poner un mazapán. Si quieren saber cómo se hace el mazapán de almendras, después les dejo el link al video. Ponemos el mazapán acá y lo doblamos así, lo cubrimos. Y ahora esto lo cerramos así con la mano. Y esta otra parte la traemos para acá. Y así quedó armado el primer Stollen. Y ahora lo volvemos a poner acá en la fuente, donde lo vamos a cocinar en el horno. Y esto lo tenemos que dejar reposar más o menos 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Porque lo que tiene que hacer es levar un poquito más. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle manteca derretida y lo pintamos bien con manteca derretida, bastante. El original, que lo hacen en una ciudad que se llama Dresden, en Alemania, los sumergen directamente en manteca, le ponen mucha manteca. Acá lo vamos a pintar bien. Y ahora los vamos a poner en el horno por más o menos 40 minutos a 170 grados. Bueno, estuvieron cocinándose en el horno 35 minutos y ahora para lo que hacemos es le ponemos azúcar impalpable por arriba. Y listo, ya está terminado el Stollen.